el Ministerio Evangelístico Internacional Misión Maranata, entrenando, equipando y sosteniendo misioneros en Cuba y Latinoamérica, presenta La Iglesia que está en tu casa, conducido por su fundador, el Dr. Enoch Fumero, llevando a sus hogares el mensaje genuino de las Sagradas Escrituras en cumplimiento a Jeremías 6:16, bajo el lema de gracia recibisteis, dadte gracia, y el principio que todo lo que nos llegue pasará por nuestro corazón y saldrá por la otra mano a los hambrientos y sedientos, ofreciendo mensajes y estudios bíblicos, literatura y ayuda completamente gratis a todo aquel que busque. Queridos hermanos, hace ya mucho tiempo que he venido madurando en mente y corazón el exponerles una serie de conferencias televisivas como esta, y creo que ya llegó la hora de sacarla a la luz en medio de esta pandemia de los 1000 demonios que nos aterra a todos. La humanidad entera aterrada por algo inesperado que ha sucedido en el mundo entero y que no sabemos cuál será el final de todo esto. Esto nos hace pensar en el profeta Daniel cuando estuvo en el cautiverio babilónico con su pueblo Israel, que viendo que el futuro de su nación era incierto, allí en el capítulo 12 de su libro, el verso 8, lanza esta interrogante al Señor: Señor mío y Dios mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y nada más apropiado para nosotros hoy que ese interrogante del profeta Daniel. La humanidad en pánico total. Todo el mundo como si fuéramos momias de un lado al otro, embozalados, desde el más grande hasta el más pequeño. Y pensar que ni siquiera la iglesia estaba preparada para este acontecimiento tan inesperado. ¿Cuál es el panorama mundial? Pues gentes en sus casas encerrados, templos vacíos, gente atemorizada y triste por temor a contaminarse, huyendo uno de los otros como si fuéramos enemigos. Entonces, ¿qué hemos de hacer con esa iglesia en las casas? Creemos que ha llegado ya el momento de los días de la iglesia primitiva. Es como que el Espíritu Santo nos está empujando a volver a la iglesia en las casas. Por eso el título de esta conferencia es tan apropiado: La iglesia que está en tu casa. Esa va a ser la temática de todas mis conferencias. Y no se pierda la segunda parte de esta conferencia, que es interesantísima. Les traigo cosas muy importantes para el pueblo de Dios disperso en la tierra, y que quiero que ustedes escuchen muy bien, porque tiene que ver con nuestra misión en estos momentos como iglesia. Iglesia que ha tenido que abandonar los templos. Pero acuérdate de esto, que donde quiera que estemos, somos la iglesia de Jesucristo, liderada y pastoreada por el Espíritu Santo, que hace 2000 años Jesús lo mandó, como vamos a ver más adelante. Había llegado el momento en la iglesia primitiva cuando los cristianos aterrorizados no querían ni mirar a la calle. Habían tenido encuentros periódicos con Jesús por 40 días. Aparecía, desaparecía. Ellos se gozaban con la presencia de Jesús, pero de momento Jesús se les escapaba y no sabían dónde estaban. Pero llegó el momento en que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: tengo que retornar al cielo desde donde vine a esta tierra. Y aquello fue aterrador para sus discípulos, al extremo que empezaron a temer y a temblar y se empezaron a sentir desamparados por Jesús, como diciéndose: ¿y ahora qué es de nosotros? Pues Jesús, apelando a las palabras del evangelista Juan en el capítulo 14, 1 al 3, les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde ustedes estén,
donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. También le refirió el verso 27 del capítulo 14. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. También le refirió el capítulo 16, 33 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de confirmación, de consuelo y seguridad a sus discípulos. Y hoy esas palabras cobran valor en la iglesia, en cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontramos. Pero hay un texto contundente y extraordinario que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años de ministerio pastoral. Les confieso que por años estuve en grandes errores y extravíos con relación a la doctrina y a la persona del Espíritu Santo. Cosa que en los seminarios se estudia muy poco ni se enseña, y se enseña muy poco. Pablo le escribe a los romanos en el 8, 26 y 27 y les dice estas palabras. Oiga bien, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu es el que escudriña los corazones y Él es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el que conoce las intenciones del corazón es el Padre Celestial y Él responde de acuerdo a su voluntad en nuestras oraciones. Les repito, desde que descubrí esta verdad profunda, terminaron mis dudas, mis vacilaciones y mi temor. Descubrí que el Espíritu Santo es una persona real que está en este mundo desde Pentecostés. Y que cuando yo estoy orando y mis oraciones cobraron una dimensión totalmente distinta, cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo está al lado mío escuchando mi oración. Y dice este texto que inmediatamente toma mi oración y la lleva para el trono de la gracia divina ante el Padre y ante el Hijo. Y algo extraordinario, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo llevo mucho tiempo tratando de investigar qué cosas son gemidos indecibles. Pero me ha dado una confianza extraordinaria saber que parte del ministerio del Espíritu Santo es partir para el cielo con mi oración, presentársela al Padre y al Hijo ante el trono de la gracia divina e interceder por mí con gemidos indecibles. Ahí descubrí, querido hermano, querida hermana, cuán importante es este siervo humilde, pobre, delante del Espíritu Santo y para la presencia del Padre y del Hijo. Cuán importante soy yo que Él toma mis oraciones y parte para las mansiones celestiales a interceder con gemidos indecibles por mí. Ya no me preocupa la respuesta a mis oraciones porque Él sabe cómo y cuándo me va a dar la respuesta a mis peticiones. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué falta hace que la iglesia descubra este secreto tan extraordinario? La iglesia en las casas, ¿cómo lo hacían? Después que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, yéndose Jesús, despidiéndose de sus discípulos, ellos regresaron decepcionadísimos, pero Jesús les encomendó: no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió enviado por el Padre y por el Hijo, los poseyó. Y ahora el cobarde Pedro, que andaba escondido huyendo, que no sabía cómo dar la cara, lleno del poder del Espíritu Santo, sale a la calle. Y su primer trabajo fue una predicación con que ganó 3,000 almas para el reino de los cielos. ¿Qué clase de mensaje? Y pensar que era un ignorante sin letra y del vulgo. Me pregunto, ¿qué pudiera hacer el Espíritu Santo con nosotros hoy que hemos estudiado tanto? Qué lástima nos da. Una gran multitud, 3,000 almas. Una segunda multitud, Hechos 4:4. 5,000 almas a los pocos días por otro mensaje del apóstol Pedro, del ignorante Pedro. Una tercera multitud, muchos creyeron en él, Hechos 6:7.
Y dice, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermano, qué cosa tan extraordinaria hay en este texto. ¿Sabía usted los sacerdotes de Jerusalén que hacía unos días estaban gritando crucifícale, crucifícale en una manera desesperada? Que le gritaban a Pilato, si tú sueltas al maestro no eres amigo del César. Ahora tienen que venir con la cabeza agachada, diciendo que creían en ese Jesucristo como su Salvador. ¿Cómo lo hacían para reunirse en ese entonces? Hora y lugar. No les quedó de otra que empezar a organizarse como iglesia en las casas. Único método, el Espíritu Santo y la oración. No tenían otro método. Hechos 2:47 dice que estaban unánimes juntos y partían el pan cada día alabando al Señor y teniendo el favor del pueblo. Y el Señor añadía por medio del Espíritu Santo los que habían de salvarse. O sea, el Espíritu Santo buscaba a la gente y los traía. Y ahí comenzaron entonces aquellas multitudes de personas ganadas para Cristo por un poder arrollador a reunirse y a repartirse en las iglesias. ¿Por qué no siguieron en el templo de Jerusalén? Porque allí terminó todo cuando sanan al cojo de la puerta de la Hermosa. Después se desaparecieron y no volvieron más allí. Hoy nosotros, buscando tantas explicaciones al Evangelio de Jesucristo, y oiga este pensamiento que yo escribí. Hoy nosotros le hemos buscado tantas explicaciones lógicas al Evangelio de Jesucristo que lo hemos dejado sin lógica. Escucha, hoy nosotros le hemos buscado tantas explicaciones al Evangelio de Jesucristo que lo hemos dejado sin lógica alguna o sin aplicación lógica. El único método, el Espíritu Santo, que era el que convencía a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Un tremendo ministerio que qué lástima que ese ministerio se fue perdiendo al correr de los años y empezaron a cederle al conocimiento personal, obispos, ancianos, y a discutir y entretenido en rivalidades teológicas y bíblicas, y el mensaje de la iglesia fue perdiendo su expectativa, y el Espíritu Santo como que se echó a un lado él mismo y dijo, los dejo a ustedes que sigan con los que están. ¿Cuándo degeneró la fe? ¿En qué momento? Bueno, cuando Satanás tenía preparado a un emperador diabólico llamado Constantino en el año 312. Este Constantino cambió de táctica e inventó un edicto de tolerancia con el cual él iba a emancipar a los cristianos que no fueran más perseguidos. ¿Sabe qué? Ese día Satanás dejó de ser un león rugiente que perseguía y descuartizaba a los cristianos y se metió en la iglesia disfrazado de un ángel de luz para engañar y seducir a la cristiandad. La iglesia dejó de ser en aquel momento peregrina y perseguida y se convirtió en estática, acomodada y aristócrata. ¡Qué lástima, qué dolor! Le hizo a la iglesia primitiva, allá por el 312, lujosos templos, vistió a los cardenales y sacerdotes, les asignó sus dietas, sus alimentos y le dio su sostén, como para que no tuvieran de qué preocuparse. Tanto así que hubo teólogos en esa época como San Agustín, que dijeron que ya Cristo, ya el milenio había vuelto a la tierra sin la necesidad del retorno de Jesucristo. Mire usted, qué infamia. La gran táctica de Constantino fue mundanalizar a la iglesia, le pidió a la iglesia que aflojara en su espiritualidad para que el mensaje del evangelio fuera más asequible al mundo. Y ahí fue donde la iglesia perdió su victoria. Constantino mandó a acuñar una moneda, en una cara le puso la cruz de los cristianos y en la otra la imagen del emperador para quedar bien con cristianos y con mundanos. ¿Dónde comenzó el mal? El número de los convertidos crecía, como dije, enormemente y llegó un momento que hubo que nombrar 7 diáconos.
diáconos extraordinarios, tal como Esteban, lleno del Espíritu Santo, y una lista que nombra ahí en el capítulo 6 de Hechos, versículo 5. Pero dentro de eso se infiltró un perverso llamado Nicolás de Antioquía. Este nombre Nicolás viene del latín Nicolaos, vencedores del pueblo. Nicolaos. Que este hombre creó un orden santo o sacerdotal como una clase privilegiada, y ahí fue donde la iglesia empezó a prostituirse. Tiempo más tarde, años 400, surge el papado, y con él un tal sacerdote San Jerónimo. Este hombre ideó hacer la primera Biblia llamada la Vulgata Latina, en idioma latín vulgar, decía él, para que el pueblo la leyera. ¿Y sabe qué nos trajo eso como consecuencia? Que de ahí, de esa primera versión Vulgata Latina, empezaron a desparramarse todas las versiones que conocemos hoy en el mundo adulteradas. Y si usted quiere saber si tengo razón, empiece a investigar el origen de las Biblias judías, y usted se va a horrorizar a dónde han llegado las versiones bíblicas hoy. Y cuando se le habla de versión de la Biblia, acuérdese de esto: una versión es algo que usted hace de un libro que usted coge de un autor y usted le hace un arreglo como si fuera suyo y adaptaciones, pero ese no es el libro de ese autor. Es un libro que usted arregló o enmendó. Eso fue lo que pasó. Si este Nicolás de Antioquía era tan bueno, porque al final del siglo, cuando el apóstol Juan escribe su libro de Apocalipsis, dice estas palabras en el 2.15 de Apocalipsis, y tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. ¿Por qué el Señor los aborrecía? Porque ese Nicolás venía de allá, de Antioquía, Nicolás de Antioquía, diácono, que inventó el orden santo allá por el año 300 y pico, casi llegando al 400. Entonces este Nicolás era alguien que se había levantado para pervertir a la iglesia y a la fe genuina. Y qué casualidad que este Nicolás pertenece al mensaje de la iglesia de Pérgamo, cuyo nombre significa casada o casamiento, la época en que la iglesia fue casada con el Estado. El gran valor de la iglesia en las casas. No hay un solo caso de templos en todo el Nuevo Testamento. Solamente 2 veces mencionado el templo en el Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo, 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestro? En 2 Corintios 6, 16 también: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Las únicas 2 veces no se menciona más el templo. El templo de Israel desapareció en el año 70 por la invasión de los romanos. Y han vivido toda una vida desesperados por levantar su tercer templo. Pero en el templo existía un velo que se ha comprobado que medía 4 pulgadas de espesor. Eso está en Mateo 27, 51. Y cuando Jesús expiró en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó de arriba abajo por el dedo de Dios, para dar lugar a un nuevo pueblo sin templo, es lo que quiere decir. Se ha comprobado científicamente que si se hubieran amarrado 4 caballos, 2 por cada punta del velo, tirando fuertemente, no hubieran podido destruir o partir el velo del templo. El dedo de Dios lo partió en cuestión de segundos. Pero a Salomón se le ocurrió hacer ese templo de Jerusalén. Y cuando habló con Dios, Dios le dijo: ¿qué casa me vas a edificar, Salomón? Eso está en Hechos 7, 48 y 49. Porque Dios no habita en templos hechos de mano. Palabra de Dios a Salomón. Palabra de Dios a Salomón. Dios no habita en templo hecho de mano.
Y cuando Jesús en su ministerio terrenal se encuentra con la samaritana, le dice allí en el 4:21 de Juan, ella inquieta porque el Señor le dijera si la adoración era en aquel monte o en Jerusalén. Jesús le dice, mujer, créeme que ha llegado la hora en que ni en aquel monte ni en Jerusalén, quiso decir en el templo, se adora a Dios, porque Dios busca que adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y estoy usando todo esto como base para llegar a donde quiero llegar. Hubo una época en la historia de la iglesia que cayó en una oscuridad total, hasta la Edad Media. Era horrible lo que aquella iglesia hacía, prostituida de tal manera con emperadores y reyes, que llegó un momento en que Dios levantó un grupo de hombres extraordinarios que ya hastiado de que el mensaje de la palabra fuera pisoteado y avasallado, los levantó como reformadores, hombres de poder, de valor y de fe que muchos arriesgaron su vida hasta la muerte. Me refiero al 1517 después de Cristo, la Reforma Protestante. Ellos elaboraron 5 principios que nosotros los bautistas desde entonces lo hemos acogido como nuestro y es nuestra bandera de combate, esos 5 principios. Le llamamos los 5 principios bautistas. Número 1, salvación solo por gracia, porque ellos enseñaban que la salvación era por obras. Número 2, la Biblia, única regla de fe y práctica, porque ellos decían que la iglesia y la tradición estaban por encima de la Biblia, los católicos de aquel tiempo, la iglesia de aquel tiempo. Número 3, libertad de conciencia, porque era obligatoria la asistencia a los cultos y comulgar en los cultos de aquel entonces. Libertad de conciencia. Número 4, separación de iglesia y Estado, porque el Estado y la iglesia en aquel entonces eran lo mismo. La iglesia se prestó para quitar y poner reyes y emperadores, tener trata de esclavos. Era algo espantoso. Y número 5, y que me gusta mucho, este número 5, principio bautista, sacerdocio universal de los creyentes. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, bajo el mar, abandonados en un desierto solitario, en lo más profundo de una cueva, allí somos cada uno de nosotros el sacerdote de nosotros mismos, porque el Espíritu Santo mora y reina en nosotros. Eso fue lo que le dio a entender el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta, el 2:19, cuando le dijo, teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos. Iglesia que estás en tu casa, el Espíritu Santo te está monitoreando a donde quiera que tú estés y vaya. Tú eres tu propio sacerdote de tu propio templo. Así que no estés lamentándote de que porque el templo no se puede abrir, que las leyes lo prohíben. No, la iglesia primitiva empezó en las casas y el Espíritu Santo vino en Pentecostés para residenciarse y vivir en cada uno de los cristianos. Sin faltar uno solo que sea convertido, que tenga al Señor en sus corazones. En Cuba, mi país, oiga esto, en Cuba, mi país, hay cientos de miles de casas culto. Misioneros que se cansaron de estar ellos asistiendo a los templos, recibiendo sobaditas de cabezas, sin hacer nada. Y llegó el momento en que dijeron, en mi comunidad y en mi barrio, yo voy a empezar una misión en mi casa. Y se han constituido iglesias en las casas, pero de una manera extraordinaria, de una manera preciosa. Soy testigo de esto, de misioneros sin preparación, solamente con oración y con el Espíritu Santo y la Biblia, se han levantado a hacer maravillas. He asistido a casas en misiones, casuchas, destruidas y con piso de tierra. Los niños sentados en la tierra o debajo de árboles. Y cuando la persona que dirige ora, dice, Señor, te doy gracias por estar en tu casa de alabanza y de adoración. ¿Cómo te cae? Y estábamos en un casucho maltrecho con piso de tierra.
sin asientos o debajo de un árbol. O sea que el Señor está en todas partes. Donde quiera que nos reunamos, esa es la casa del Señor. Ayudo en Cuba no menos de 50 misioneros en total pobreza, a los cuales solamente les puedo suministrar $10 mensual, gracias a la ayuda y contribución de hermanos fieles de acá que aman la obra misionera y me dan ofrenda voluntaria. Y de algo que tengo que alabar y bendecir al Señor. En todos estos meses de pandemia terrible, nunca he tenido que llamar a nadie para pedirle que se acuerde de las donaciones para los misioneros. Ahora mismo hay uno que está con el virus. Él solo me sostiene 10 misioneros en la región de Baracoa. Que el Señor lo bendiga y lo cuide. En este momento, por si usted no lo sabe, yo tengo en Cuba un proyecto para Cuba de 1000 misioneros a todo lo largo y ancho de la isla. 1000 misioneros. No tengo un solo centavo, ya lo tengo distribuido por provincia. No tengo un solo centavo. No se lo voy a pedir a nadie, porque el Espíritu Santo, que es el dueño de la iglesia y el dueño de la obra misionera, sabrá cuándo y cómo me va a proveer ese dinero para 1000 misioneros, aunque sea $10 mensual para cada uno. Saque usted la cuenta y verá a dónde asciende. Hay un secreto que yo quiero darle también sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Yo le he llamado el triple secreto del Espíritu Santo. Porque no tengamos el primer secreto, su venida en Pentecostés, porque no tengamos emocionalismo ni sensacionalismo, no quiere decir que no tengamos el Espíritu Santo. Sería como pedirle al Padre que vuelva a mandar a su hijo a morir, a nacer en el pesebre de Belén, porque la gente no acepta el plan de salvación. El Espíritu Santo está aquí. Primer secreto del Espíritu Santo, secreto de su venida en Pentecostés. Segundo secreto, el secreto de su permanencia en estos 2000 años. La iglesia ha estado pastoreada y dirigida y custodiada por el Espíritu Santo. Jesús le encomendó esta misión porque Él es el embajador del cielo y Él está sosteniendo la iglesia de Cristo hasta el día que Cristo la venga a buscar. Segundo secreto es ese. 2000 años de peregrinar, perseguida, vapuleada, difamada, incrédulos e impíos la han atacado. Y la iglesia permanece firme y fiel hasta hoy. 40 millones de mártires, óigalo bien, en estos 2000 años, 40 millones de mártires han donado su vida por el Evangelio de Cristo. ¿Qué usted cree? Si el Espíritu Santo no estuviera entre nosotros, hubiera alguien que hubiera dado la vida a nivel mundial. Ahora mismo hay cientos de miles de mártires por países de musulmanes y del África, que son decapitados, amacheteados, acuchillados, y a otros lo hemos visto arder en llamas mientras nosotros vivimos tan regodeados en nuestra gran y querida América. Y el tercer secreto del Espíritu Santo, el secreto de su plenitud. Primero, de su venida a Pentecostés. Segundo, secreto de su permanencia, 2000 años de historia. Y tercer secreto, el secreto de su plenitud. No me gusta la palabra plenitud. Me gusta la palabra control, que es la verdadera que aparece en el original griego. Control quiere decir que el Espíritu Santo toma nuestra vida cuando nos convertimos y somos sellados con el Espíritu Santo y nos controla. A donde quiera que estemos, porque tenemos el microchip del Espíritu Santo, como le dijo Pablo a Timoteo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Donde quiera que estemos, bajo el mar, repito, en un desierto solitario, en una cueva profunda, allí estamos nosotros localizables por el Espíritu Santo que nos está monitoreando día y noche. Y eso me ha hecho a mí entender grandes cosas y misterios de la persona y obra del Espíritu Santo, que no es encerrarnos a darle gritos, no. El Espíritu Santo no es sordo, ni es ciego, ni es mudo. El Espíritu Santo está ahí, al lado nuestro. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, cuando Él venga, Él va a morar con y estará en ustedes, porque todavía no había llegado en Pentecostés. Y hoy lo tenemos nosotros con al lado y en dentro, residenciado dentro de nosotros, para que no nos perdamos ni fallemos. Cuando usted tiene en mente este triple secreto del Espíritu Santo en su vida,
usted se va a dar cuenta que a donde quiera que usted vaya y esté, delante de quien sea, usted va a estar siendo respaldado y monitoreado por el Espíritu Santo, y todo lo que usted haga y diga, lo va a hacer pensando que el Espíritu Santo está con al lado y en dentro de usted. Bendita verdad bíblica. Qué bueno que cada uno de ustedes se la apropiaran. Antiguamente obispos y ancianos en la iglesia primitiva que estaban ministrando en cada casa donde quiera que estaban, o que hubieran casas de predicación de cultos. Hoy, pastores, ¿qué más nos da que ir al templo, salir a las casas y visitar de casa en casa como podamos, como si es nada más que en la puerta con el bozal puesto, y hacerle ver a esa persona, una sola o uno solo, ese es el sacerdote o la sacerdotisa del hogar? Hermano querido, usted solo o usted sola es el sacerdote o la sacerdotisa de su hogar. Usted es el pastor y la pastora de su hogar, aunque no tenga nadie más. No se preocupe. No se preocupe. No llore y gima más por su templo si no lo pueden abrir. Yo estoy llamando a la iglesia que está en la casa. Me aterra que el templo ha sido usado como un fin y no como un medio. No estoy en contra de los templos. Estoy en contra que los templos sean usados como un fin y debemos usarlos como un medio. ¿Cuál es el medio? Que convirtamos nuestros templos en talleres y en laboratorios de preparar líderes para soltarlo a la comunidad, y que cada líder empiece a levantar casas de adoración con una Biblia, y usted verá lo que el Espíritu Santo va a hacer. Estamos ya en la cuenta regresiva del Espíritu Santo. ¿Usted lo sabía? Ya empezó la cuenta regresiva del Espíritu Santo. Eso nos está diciendo a nosotros que tenemos que prepararnos para el último y gran avivamiento, porque va a ser después de eso la recogida mundial de la iglesia para las mansiones celestiales por el Señor Jesucristo. Y me aterra, negocio con las cosas de Dios. Qué triste que usted lleve un libro a que se lo editen en un editorial, hermanos, y da dolor, editorial llamado Cristiano. Usted le pregunta en cuánto se podría distribuir este libro a nivel mundial. No, eso, $15.99, $17.99 me han llegado a decir. Y me dice un compañero pastor que ya está con el Señor, y cuando le pregunté, ¿y qué me tocaría a mí de ese por ciento? Le dijeron $2.99 de dólar. ¿Cómo es posible? Negocios con las cosas de Dios. Pues mire, empezó la cuenta regresiva del Espíritu Santo. Ya mandó a parar. ¿Y sabes qué? A la gente ya no le interesa leer libros. Por eso los editoriales, todos están quebrando. Pero más todavía. Más todavía. Y te cuento esto porque oré mucho al Señor para poderlo decir. Y como yo tengo un ministerio independiente, no me debo ni a concilios, ni a convenciones, pues yo puedo hablar y decir lo que yo quiera. Iglesias que no tienen templo. Y hay otra iglesia con un templo muy confortable, le van a ver, le rentan en una tremenda suma de dinero a otra iglesia, hermanos en Cristo. Eso da dolor, hermano. Empezó la cuenta regresiva del Espíritu Santo. Pero más triste aún, me he enterado de iglesias que le han rentado a la otra, y ahora con 3 meses de pandemia encerrados, los están obligando a que les paguen la misma suma de dinero. Empezó la cuenta regresiva del Espíritu Santo, hermano. Oí a un predicador, tremendo predicador mundial, el otro día diciendo: yo no sé si orar que el Señor se lleve la pandemia o que la deje, porque está el Espíritu de Dios ajustando tantas cosas en esta tierra que creo que valía la pena todo esto. Iglesias en las casas. El Espíritu Santo te está llamando a ser el sacerdote y la sacerdotisa de tu hogar. El Espíritu Santo nos está llamando en medio de esta pandemia de los 1000 demonios a que vayamos a Él. Nos está llamando a una reconciliación, a un arrepentimiento. Es allí en tu hogar donde tú tienes ahora con la Biblia en la mano que leerle
a alguien de tu casa que venga en desesperación, a que tú lo ayudes espiritualmente. A lo mejor se estuvo burlando de ti al verte leer la Biblia y orar. Ahora vienen a ti a pedirte, léeme un salmo, tenme una oración. Quizás sea lo último que van a escuchar de tus labios, pero ten la palabra atinada de iglesia que está en tu casa. Tú solo o tú sola eres el sacerdote o la sacerdotisa. Para los que han abandonado la iglesia, ¿dejaron de ser cristianos? No. Allí están en sus casas. Fueron bautizados, se convirtieron, fueron bautizados. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. El Señor tiene para ti algo especial. Va a venir por ti, porque tú también, como le dijo Pablo a Timoteo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Allí en tu casa encerrado, allí el Espíritu Santo te va a avisar que el Señor viene a recogerte. Entonces la misión tuya es bien grande, y la mía como sacerdote o sacerdotisa del hogar. Pero hay un llamado especial para alguien que pueda disfrutar de esta conferencia por el canal que sea, por el sitio que sea. Usted que no conoce todavía a Jesucristo, Él todavía sigue salvando gente. Él te está invitando a que en medio de esta pandemia de los 1000 demonios y las que faltan por llegar, que no lo sabemos, que tú te agarres de Jesucristo y seas salvo por Jesucristo y haya perdón para tus pecados y te conviertas tú también en el sacerdote o la sacerdotisa de su hogar. Se trata de salvar o perder tu familia. Aquí no hay alternativa, o salvas o pierdes tu familia. Y a nadie le gustaría perder a su familia, ver perecer a sus hijos, a sus nietos, a nadie. Por eso yo te invito a ti también a que vengas a Jesucristo y salves a tu familia y te conviertas en un sacerdote o en una sacerdotisa. Abuelo, sea una abuela, sea un padre, una madre, sea un hijo, sea una hija, sea un nieto, una nieta. No importa, tú solo, tú sola, que te vean leyendo la Biblia, orando, que van a venir contigo. Estoy en desesperación, ayúdame. Porque sé otra cosa que está trayendo esta pandemia de los 1000 demonios, dañando psicológicamente a todo el mundo. Estos encierros, acostumbrados nosotros a ser personas libres. Te repito, porque ya comenzó la cuenta regresiva del Espíritu Santo en esta tierra. Concluyo con estos textos contundentes. Para ti, iglesia, en templo o en casa, en la calle o donde estés, en el encierro. Segunda de Crónicas 7:14 es el texto para ti. Tengo una tremenda conferencia con un cuadro que un día te la voy a dar. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos. El pueblo del Señor arrepentirse de sus malos caminos. Entonces la condicional, cuando hagan todo lo anterior, 5 puntos que pone el Señor, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Tú quieres que el universo entero sea sanado de esta pandemia diabólica? Pues mira, empieza a vivir ya, segunda de Crónicas 7:14, iglesia, y el Señor va a sanar nuestra tierra. No te pierdas la segunda conferencia, la segunda parte de esta conferencia, es interesantísima. ¿Te gustaría seguir viviendo en un mundo así, destruido, deteriorado por hombres perversos, aliados de Satanás, que se han convertido en genocidas, jugando y manipulando virus, sin tener en cuenta la mortandad universal? Creo que no, yo no me resigno a seguir viviendo así. ¿Sabe a lo que me he resignado? A apelar al apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, el 22:20, que dice: sí, amén, ven Señor Jesús. La iglesia tiene que clamar así: sí, amén, ven Señor Jesús. Y cuando la iglesia empiece a clamar así, el Espíritu Santo nos va a preparar para el último y gran avivamiento. Pero pastores, tengo algo más.
Tengo algo para ti. Joel 2:17. Dice el profeta Joel 800 años antes de venir, Cristo dijo estas palabras solemnes: sacerdotes lloren y giman entre la entrada y el altar. Sacerdotes lloren y giman ante la entrada y el altar. Y hoy esa es la palabra de orden en el siglo XXI. Joel nos está hablando en el 2:21. Sacerdotes lloren y giman. Sacerdotes lloremos y gimamos entre la entrada y el altar. Pero hay algo más. Amós 7:10. Amasías, el sacerdote Amasías, lo manda a buscar el rey perverso de Israel, Jeroboam. Y le dice: ¿qué es lo que está pasando en el pueblo? Que está como dislocado. Y le dice: no, mi señor. El problema es que se ha levantado un hombre en este pueblo que cuando habla sus palabras no puede resistirle al pueblo. ¿Qué falta hace que en nuestros días hayan muchos Amós, que cuando hablemos el pueblo no pueda resistir el impacto de nuestras palabras? Pastores, iglesias, convirtámonos en un Amós del siglo XXI. Porque aunque tú no lo creas, ni lo creas, querido hermano, querida hermana, es más tarde ya de lo que pensamos. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga.